El objetivo de hoy día entonces es poder hacer un ejercicio, cierto tipo solemne. Ya comentar qué es el contenido. Bueno, los contenidos son todo lo que vimos hasta el último día. Sí, pero al final ahí, después de todo lo que ocurrió, quedó inconcluso, ¿cierto? La formalización del repaso, ¿cierto? Y los contenidos. Ya, entonces el objetivo es aclarar todo el tema de contenidos, qué es lo que se va a evaluar y hacer una prueba tipo para mañana. ¿Ya? Lo otro relevante, muchachos, es que me pedí autorización a su jefe de carrera para poder adelantar el horario, ya que CISA está cerrando o sea, está cerrando a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, si empezamos a las 2 y media, que es de costumbre, va a haber menos tiempo. ¿Sí? Como la clase de usted dura hasta las 5, va a haber menos tiempo, ¿cierto? También con un espacio de break ahí, y aparte considerando que ustedes salen temprano. Entonces, la propuesta está en en partir la prueba, ¿cierto? A las 13 horas, a la 1 de la tarde hasta las 3. ¿Sí? Con 2 horas, ¿cierto? Es suficiente para terminarla. Entendiendo que ustedes salen, ¿cierto? A las 12, por lo que me han comentado. Entonces tienen una hora ahí de break y después comenzar la prueba a la 1. Yo de todas formas estoy libre ahí desde las 12, entonces por mañana, como es con toda la contingencia, podríamos partirla a esa hora. ¿Están de acuerdo? ¿O la dejamos igual hasta las 2 y media, pero con menos tiempo? O sea, ya a las 4 tenemos que estar fuera de CISA. Ustedes me comentan. ¿La dejamos a las 13 horas? Pueden hablar por el audio, por el chat. Sí, sí, mire, lo que pasa es que yo manejo, ¿cierto?, la información que me envía CISA por esos comunicativos. Entonces se va evaluando el día a día. ¿Mm? Yo de todas formas mañana tengo que estar de 9 a 12 allá, y ahí evaluaríamos si hay algo, si hay alguna contingencia, la dejamos online. De todas formas, si alguien tiene algún inconveniente, ¿cierto? O sea, es muy complejo que se quede o ir a eso. Bueno, haría la prueba con los que están ahí presencial y la habilitaría, ¿cierto?, para el resto online, ¿cierto? Pero para que la haga en ese mismo horario en que los otros estudiantes están presencial, ellos van a estar, ¿cierto?, online, pero a la misma hora, con el mismo rango de tiempo y las mismas condiciones. O sea, obviamente también, tanto los que estén presencial como online, pueden ver los apuntes, ver en internet, algún código, no sé. O sea, más que eso no se puede hacer, ¿sí? Pero por la información que tengo hasta hoy, mañana la clase iría, o sea, la jornada, ¿cierto?, de CISA estaría entre las 9 y las 16 horas, ¿sí? Por eso quería adelantarla. Sí, ahora si ustedes salen a las 12, podemos dejarlo incluso a esa hora, antes incluso, de 12 a 2, de 12 a 1 y media, no sé si tampoco la prueba no es para mucho tiempo. ¿Qué opinan? ¿La podemos dejar a las 12? ¿Terminan la otra clase ustedes y hacen la prueba de inmediato? ¿Les parece bien el horario? Eh, si hay alguna contingencia, la dejaríamos online. Me refiero a que ustedes salgan de clase y se encuentran ahí con una manifestación, no hay transporte, etcétera. Bueno, ahí se suspende todo, todos para la casa y lo hacemos online. Pero si se puede hacer allá, la haríamos entonces a esa hora. Entonces,
Ya. Entonces, por eso, ahí, ya. Ahí entonces hay una contingencia. Entonces, ustedes, por lo que sé, tienen clases, ¿cierto?, de 9 a 12 y después quedan libres, ¿cierto?, hasta las 2 y algo. Entonces, o sea, se toman un pequeño break ahí, unos 15 minutos y partimos la prueba 2 y cuarto hasta la 1 y media, 2, una prueba breve para ese tiempo. Y los que tengan algún problema, ¿cierto? Me escriben algún correo y ahí habilitamos algo en el mismo tiempo que el resto esté ahí presencial. ¿Ya? Lo que quería discutir era el horario de inicio. ¿Sí? Era la propuesta de las 2 y cuarto o a la 1, ¿cierto? Ya más tarde no, porque ya estaríamos volviendo a lo mismo. ¿Mm? ¿Les parece a las 2 y cuarto partir después de la otra prueba? ¿Sí? 2 y cuarto. Ya. Entonces, lo voy a programar ahí en el aula virtual, ¿cierto? A mandar el aviso, todo, para que partamos a esa hora y los que no puedan llegar por ese motivo me comentan. ¿Ya? Ya, vamos entonces a lo que nos compete, que es la prueba, ¿cierto? Un ensayo de una prueba. Entonces, ya estoy compartiendo la pantalla entonces y resolvamos un ejercicio tipo prueba. Ya, este justamente está acá. Dice entonces realizar un simulador de venta, ¿cierto? De puntuación de benzina para implementar en una estación de servicios. Queremos hacer entonces el software que va a controlar eso. Parecía uno que hemos hecho en PCIN, pero con otro requerimiento. Dice, el usuario ingresará el monto en dinero, que va desde los 1.000 hasta los 10.000 pesos, ese es el rango mínimo y máximo, con múltiplos de 1.000, o la otra alternativa que tiene es ingresar la cantidad de litros que desea comprar de una determinada benzina, ¿ya? Calculando el monto a pagar de forma inmediata para ese caso. ¿Sí? Entonces, yo puedo ingresar la cantidad de dinero o puedo ingresar, ¿cierto?, la cantidad de litros y me va a decir cuánto tengo que pagar por esa cantidad de litros. ¿Ya? Existen tres tipos de benzina, uno, 2 y 3, ¿cierto? Con valores X, que dan igual ahí, respectivamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que se pide y cuáles van a ser los contenidos? Primero, crear un formulario web, ¿cierto?, en HTML. Después, crear las validaciones que estime conveniente en JavaScript. Realizar algunos cálculos en JavaScript, como el que aparece acá en el tema del ingresar los litros y que luego muestre el monto. Y realizar el cálculo final y mostrar los datos en un PHP. Entonces, los contenidos en sí va a ser HTML, ¿cierto? Para el formulario. Va a ser JavaScript para validación y algunos cálculos. Y un PHP, ¿cierto? Que va a recibir datos y los va a mostrar por pantalla. ¿Ya? Entonces, vamos a crear ese proyecto. Ya. PHP entonces, siempre. Vamos a colocar acá pauta solemne 2.
Coloquemos algún título acá, ¿cierto? H1 slash H1 simulador de compra de benzina, de carga de benzina. Ya. Tenemos entonces que pedir, primero que seleccione, ¿cierto? Que seleccione qué tipo de benzina va a comprar, ya sea 93, 95, 98 octanos. ¿Cuál input nos sirve para eso? Son pocas opciones. Podría ser un radio button, ¿cierto? Podría ser una lista desplegable para este caso. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Nos va a servir. Entonces coloquemos acá los labels respectivos, si un radio. Vamos a colocar ahí 97 octanos. Ese es un input de tipo radio de nombre octanos con ID RB1 y con valor, coloquemos ahí octano 1 o CT1. Ah, gracias. Form y el slash form. Ya, vamos a copiar esa instrucción. Sería 3 bencinas, ¿cierto? Por lo tanto, 3 radio button. 97, 95, 93. El mismo nombre para todos. Los ID cambian. RB1, 2 y 3. Y los valores también. 2 y 3. Ya, coloquemos acá algún título. H2 slash H2. Seleccione octanaje o benzina, tipo de benzina. Ya, después tenemos dos formas, ¿cierto?, de comprar esto. La primera forma es ingresando el monto de dinero que voy a cargar. Y la segunda forma es ingresando la cantidad de litros que, que voy a calcular. ¿Mm? Entonces dejamos un campo acá para que ingrese ese número. Pero ¿cómo especificamos, cierto, que lo que está ingresando ahí es benzina o es dinero? ¿Los litros de benzina o eh, el monto en dinero? ¿Cómo especificaríamos eso, muchachos? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Ya? ¿Qué otra sugerencia puede ser? Porque la idea es que no puedo, o sea, la idea es que ustedes no hagan duplicidad de datos. Por ejemplo, ya escribo acá benzina, input type de tipo number, de nombre litros, con ID N1. Probemos algo así. Y acá dinero, monto, number de nombre monto, con ID N2. Ya, pero yo elijo una benzina, ¿cierto? Ya, 93 octanos. Y acá, ¿cierto? En benzina tendría que ingresar la cantidad de litros. Hagamos acá el monto en pesos. Ahí. Pero si yo ingreso, por ejemplo, la benzina en litros, ya, debería aparecerme acá entonces el monto que voy a pagar. El monto que tendría que pagar de esa cantidad de litros. Pero también tengo la opción de elegir
ingresar el monto en pesos directamente. O sea, de 93 octanos quiero cargar 5.000 pesos. ¿Cómo lo hacemos entonces para que el código sepa qué es lo que estoy ingresando? Es necesario que muestre los dos campos a la vez. Podría ocultar uno quizás. Porque entiendan que los dos ciertos estarían habilitados. Los dos se mostrarían. ¿Cómo lo haríamos? En el caso de que el usuario elija, por ejemplo, benzina en litros. ¿Qué se les puede ocurrir? Ya, ya, dar a elegir el método, pagar en litros o en pesos. Ya, hagámoslo así entonces. Tendríamos que ocultar ahí o trabajar, ¿cierto? La visibilidad, que era otro tema que habíamos visto. Un nuevo label, entonces. Vamos a escribir acá carga en litros. Vamos a escribir ahí un input de tipo radio, de nombre forma carga, con ID RB4, con valor forma carga 1. Copiamos eso y le cambiamos los valores, nomás los atributos. Carga en pesos o en monto. Este es RB4 con forma carga 2. Ya, veamos entonces cómo va quedando esto. Vamos a abrir acá el SAM. Pauta solemne 2. Ya. Elijo la benzina entonces. Ya. Y si cargo en litros, ¿qué es lo que hizo el enunciado? Si cargo en litros, debe calcular entonces el monto que va a pagar finalmente. Si cargo en benzina, dice que el monto debe, o sea, perdón, en dinero, dice que el monto debe estar entre 1.000 hasta 10.000 pesos, o múltiplos de 1.000. Entonces, si cargo en pesos, ¿cuál es el que me pide el monto a pagar de forma inmediata? En litros. Este es el que, si yo elijo litros, debería aparecer entonces la benzina en litros, ¿cierto? Y algún campo que muestre el monto a pagar. Podría ser ese mismo que está ahí u otro. Entonces, elijo litros, me va a pedir entonces la cantidad de litros y me debería aparecer inmediatamente acá el monto que debo pagar. ¿Sí? Si elijo la carga en pesos, entonces debería de desaparecer acá la benzina en litros. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto seteado de alguna forma. Primero, vamos a dejar entonces la primera benzina como obligatorio. O sea, no como obligatorio, sino que dejaba una por defecto marcada. Checked, perdón, no requiere. Checked. Bien. Si marco litros, entonces litros tiene que mostrarme estos dos campos. Entonces dejemos esto chequeado. Checked. Y debería entonces de quedar estos dos visibles. Si yo selecciono carga en pesos, debería desaparecer entonces la benzina que está ahí en litros. Entonces, digamos acá, style igual a display, block, recordemos que eso es visible, style, display, block.
Los dos quedarían visibles por defecto porque está seleccionada entonces la primera opción que es carga en litros. Al momento de yo cambiar el checker a pesos, ¿cierto? Debería desaparecer el monto y dejarme solamente que ingrese la cantidad de litros. ¿Sí? ¿Está bien así? Esto estaría entonces por defecto. Faltaría hacer el JavaScript ahí que haga el cambio de visibilidad. Bien, y finalmente entonces coloquemos acá un botón, un input type submit con value realizar carga. Bien, creo que sería eso lo más por formulario. Pregunto el tipo de benzina, la forma en que voy a cargar, litros o pesos, y los valores, ¿cierto?, para litros o los valores para pesos. Sería eso entonces el formulario de acuerdo a los requerimientos. Segunda parte entonces, luego de hacer el formulario, de proponer el formulario, recuerden que si en algún momento aparece algún requerimiento como el que aparece acá, en el cual para una opción hay ciertos campos y para otra opción hay otros campos, entonces tiene que recurrir usted a la visibilidad. En ningún caso, ¿cierto?, dejar todo visible, porque después va a permitir generar valores vacíos. ¿Sí? Entonces, tener presente que tiene esa herramienta de la visibilidad, ocultar y mostrar elementos de acuerdo a la selección previa. ¿Ya? En este caso sería uno de los radios. Ya, siguiente paso entonces sería crear un JavaScript. Eso es lo que tienen que hacer después. Clic derecho, nuevo, JavaScript file. Vamos a colocar acá funciones. Y vamos a partir creando la función de la visibilidad primero. Function visibilidad. Ya, y digamos que a qué tiene que responder esta visibilidad. Ya, si yo selecciono litros, ¿cierto? Ingreso los litros acá y me va a aparecer el monto en pesos. Ya, entonces, si está el primer radio button chequeado, el RB1 o el número que tenga el ID, está chequeado, ¿cierto? Debería entonces estar visible los dos campos que están acá. Eso lo vamos a hacer con un condicional if. Vamos a preguntar si document.getElement by ID RB, voy a consultar acá que ID tiene el 4, si el RB4 punto checket, si está marcado entonces el radio button que es el 4, vamos a trabajar la visibilidad. O sea, vamos a decir document.getElement by ID, cuáles serían los ID de esos dos campos que quiero mostrar, el N1 y el N2. Entonces, N1 punto style punto display igual a block. Y el N2 lo mismo, los dos visibles. El safe, ¿qué pasa si está marcado entonces el radio button 5? Copiamos eso y cambiamos el ID solamente. Sería lo mismo que está acá, pero ocultamos un campo, ¿sí? Que sería el N2, none. Entonces, si marco el RB4, comparémoslos con esto. Si marco carga en litros, van a aparecer estos dos. Si marco RB5, que sería en pesos, solamente debería estar visible el de pesos. Aquí me equivoqué, al revés. Este es none y este es block. Ahí.
Y block visible y none es oculto. Ahí estaría de acuerdo a la selección. No, no aparecen los requerimientos. No, aparece ahí. Lo vamos a mostrar eso sí al final, cuando mostremos el voucher, ahí va a aparecer todo el desglose. Aquí lo que interesa, ¿cierto?, es el monto a pagar. Entonces, si yo selecciono la cantidad de litros, que aparezca el monto a pagar. Si elijo con dinero, ingreso el monto nomás. Después al final me va a decir cuánto salió en benzina de acuerdo a ese monto. Bien, entonces ahí tenemos la visibilidad. Un ejemplo de visibilidad. ¿Sí? Siempre el style.display con el atributo block o none. Ya. Segundo paso del JavaScript. Luego de crear el JavaScript, tienen que ustedes llamarlo al formulario, ¿sí? En la cabecera. Script, script, slash script, tipo JavaScript y src. Le doy el archivo que es funciones.js. Ya, entonces ya incluí, ¿cierto?, el JavaScript en mi formulario. Ahora es el evento. Recordemos que los eventos son la acción que hace el usuario en el formulario y de acuerdo a ese evento es lo que se va a ejecutar. ¿Mm? Aquí habíamos hablado de que el evento más básico, ¿cierto?, era el onSubmit. Vamos a dejar escrito ahí. Que es cuando yo presiono el botón Submit, en relación con este botón, yo lo presiono, ¿cierto?, y va a llamar a la función que yo coloqué ahí. Especialmente ahí estamos haciendo las validaciones. Nada más. Esto no es una validación, ¿sí? Es una visibilidad. ¿Cuál sería entonces el evento que estaría relacionado? ¿Cuándo debe ejecutarse esa función? ¿Cuándo yo haga qué cosa? Claro, cuando hagamos clic en algún radio botón. Entonces, vamos acá al radio button, sería este, y buscamos el evento onClick y llamo a visibilidad. Voy acá al otro radio, ¿cierto? Porque tengo que especificar que es para los dos y le doy ahí visibilidad. Veamos si está funcionando. Ahí está. Entonces, elijo litros, ya, escribo el litro acá y me va a aparecer el monto en pesos automáticamente. Selecciono en pesos o ingreso aquí el monto a cargar. Ya quiero cargar 5.000 pesos. Bien. Ya, trabajemos el otro punto, ¿cierto?, que hemos visto en este tema. Hacer cálculos con JavaScript en el mismo HTML. Ya, entonces ya tengo solucionado el tema de la visibilidad. Eh, por lo tanto, voy a preocuparme ahora de que cuando yo ingrese en la cantidad de litros, por ejemplo, ya quiero 10 litros, eh, que me muestre acá lo que tengo que pagar, porque eso es lo que interesa, que yo pague, ¿cierto?, el monto. Después me va a decir la cantidad de los litros. Entonces, otra función. Vamos acá a JavaScript. Después de esto, entonces, creamos otra función. Function cálculo, ¿cómo le llamamos? Cálculo monto benzina. Paréntesis llaves. Ya. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber previamente para calcular acá el monto
en pesos que debo pagar de acuerdo a la cantidad de litros que yo elegí acá. De forma algorítmica, ¿qué debo saber? El precio de la benzina por litro. Ya, tengo que recuperarlo de acá entonces. O sea, cuando yo empiece a escribir acá, voy a recuperar este radio. Entonces, vamos al JavaScript y sería, coloquemos tipo benzina. Eso me lo va a dar, perdón, me faltó el bar acá. Bar tipo benzina. Y a partir del tipo de la benzina voy a determinar el precio. ¿Sí? Recuerden que nunca colocar el valor del precio en el radio. ¿Sí? Tiene que sacarlo desde acá. Entonces, document.getElement by ID. Perdón, tengo que preguntar cuál está marcado. Un if. Ahí sí. Son 3 radio button. Document.getElement by ID rb1.checkIt. Ya, si está marcado entonces el primer radio, significa que es la benzina de 97, ¿cierto? Pusimos la malta primero, 800 pesos. Ahora mismo el orden ese. Bar precio, precio litro. ¿Cuánto vale eso entonces? 800 pesos. El safe. Si la persona marcó el segundo radio, getElement by ID rb2.checkIt, precio litro será igual a 750. El save document.getElementById rb3.checkIt, ¿cierto? Precio litro igual a 700. ¿Ya? Y por buena práctica inicializamos esto en 0 siempre, ¿sí? Porque puede en algún momento esto no funcione, ¿sí? Y me van a preguntar, bueno, y si no entra ningún if, ¿cuánto va a valer precio litro? Se va a indefinir. ¿Sí? Entonces lo inicializamos en 0. ¿Ya? Es imposible, ¿cierto? Casi imposible, ¿cierto? Que no ingrese a un if, ¿no? Pero siempre hay que tener todas las variaciones correspondientes. Entonces, si no llegas a ingresar a ningún if, esto queda en 0 y no va a provocar un error en el código. Va a ser el cálculo por 0 y lo voy a poder controlar ahí. Bien, entonces de acuerdo al radio que yo tengo marcado acá, ¿cierto? Si el radio 1, 2 o 3, determino el precio de la benzina. Entonces, como tengo el precio, y qué otra cosa más, tengo los litros. Los litros me lo da acá el input, no, perdón, me lo da el input number, ¿sí? N1. N1. Saquemos entonces los litros. Par litros sería document.getElementById n1.value. ¿Sí? ¿Estoy lo correcto? ¿Es N1? Sí. N1 me da los litros. Y yo debo devolver acá entonces el monto que debo pagar. ¿Ya? Entonces voy acá al cálculo final, ¿cierto? Ya tengo el precio del litro y tengo la cantidad de litros. Entonces voy a decir bar monto, la voy a inicializar acá, bar monto. Ya voy a decir que monto sería igual a qué cosa, a la cantidad de
precio litro por litros, ¿cierto? Ingreso la cantidad de litros y tengo el precio, lo multiplico y tengo el total a pagar. Y eso debería ser visualizado en el RB5. Entonces, lo hago al revés acá. Digo document.getElement by ID RB5 punto value y le paso monto. Recordemos que esto se lee de derecha a izquierda, entonces el monto iría a ese campo. ¿Sí? Esta es la otra forma entonces que vimos del JavaScript. O sea, la tenemos acá para visibilidades, ¿cierto? Y acá la tenemos para hacer un cálculo sincrónico. O sea, a medida que yo escriba, se va a ir ejecutando el script. Ahí estaría entonces. A partir del radio obtengo el precio del litro de la benzina. La cantidad de litros la saco directamente del campo que corresponde. Multiplico, lo guardo en una variable que ya está definida acá. Y eso lo muestro después en el RB5. Aquí está malo, no es RB5. Que ese es de un radio. Tiene que ser acá, N2. Ahí está el monto en pesos, N2. Jamás va a cargar un valor en el radio. Tiene que ser en el input de tipo number. Ahí. Ahí sí. Ya. ¿Dónde quiero se ejecute esto? Esa función que hice que hace el cálculo, ¿dónde quiero se ejecute? ¿O a qué evento va a estar relacionado? Donde ingrese los litros de benzina. Exactamente. Entonces, evento acá. On blur. Y llamo a... ¿Cómo se llama el método? Cálculo monto de benzina. Ahí está. Veamos si está funcionando esto. La visibilidad funciona, carga en litros. 10 litros, me dice ahí que son 8000. 5 litros, 4000. Probemos los eventos. Miren cómo se está comportando el onBlur. Habíamos visto acá cuatro eventos que están relacionados con las teclas. OnBlur, ¿cierto? Los otros son los OnKey. OnKey Down, OnKey Press y OnKey Up. Es un poco complejo comprender el instante, ¿cierto? En que la tecla sube, baja o se queda presionada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el OnKey Up, levanto esa tecla. La idea es que yo quiero terminar de escribir acá, o a medida que esté escribiendo, ¿cierto? Se haga el cálculo. Ahí sí. Porque el OnBlur estaba haciendo lo mismo, pero si se dieron cuenta, tenía que hacer un focus fuera del campo. Lo cual tampoco era malo, ¿sí? Pero el usuario no tenía por qué saber que tiene que hacer ese focus fuera del campo de la benzina. Por ejemplo, aquí escribo 10, no lo hace de forma automática, sino que espera que yo haga un focus en otro campo, on blur. En cambio, el OnKey Up, ¿cierto? OnKey Up, como su nombre dice, es el instante en que la tecla queda arriba. O sea, termino de escribir y ahí inmediatamente se ejecuta la función.
Entonces, por ejemplo, si elijo acá 95 octanos, carga en litros, quiero un litro de eso, tengo que pagar 750. ¿Sí? Ahí estaría entonces la validación o sea, perdón, el cálculo del monto en pesos. ¿Qué nos faltaría validar? Tercera parte entonces, los campos obligatorios, como dice el enunciado, campo obligatorio. Entonces, tenemos la visibilidad, cálculo benzina. Vamos a escribir acá function, validaciones, validación campos. Da lo mismo el orden en que hagan acá las funciones. Eso no interfiere en nada. Ya, de alguna forma ya tengo validado, ¿cierto? El campo acá del octanaje. Tengo validado también la forma. Me faltaría validar estos dos campos, nada más. Ya, voy para allá. Ah, claro, se puede modificar. Sí, así como está, se puede modificar. El atributo es disabled. ¿Dónde está acá? Por ejemplo, disabled, monto pesos. El tema es que ahí quedaría siempre bloqueado. Tendría entonces que manejarlo con JavaScript. Veamos. Visibilidad sería esta opción, ¿cierto? Entonces, document.getElement by ID n2 disabled igual a true. Ese atributo, ¿cierto?, de HTML lo voy a manejar ahora con JavaScript. ¿Ya? Entonces, si marca la opción 2, va a bloquear, ¿cierto?, el monto para que no lo modifique. ¿Ya? Saco el disabled de acá, si no va a quedar siempre deshabilitado. Entonces, me equivoqué, perdón. En litros tiene que estar el pesos deshabilitado. En litros. Ese sería el RB4. ¿Cierto? Ahí. Acá va, arriba. Copiar. Pegamos acá. Y, bueno, también lo necesito en el otro. Que si no va a quedar siempre deshabilitado. Aquí sería con false. Ahí sí. Si elijo la primera opción, que bloquee entonces la edición del N2, que sería el monto en dinero. Si elijo la otra opción, ¿cierto? Que lo habilite. A ver ahí. Ahí está. Fíjese cuando inicio esto aparece habilitado, porque es la primera vez que se ejecuta el formulario. Entonces tendría que volver a presionar ahí para que se habilite. ¿Cómo lo arreglamos? Como tengo seteada la primera opción acá, carga en litros, tendría entonces que darle al formulario su estado inicial disabled. Acá no se coloca igual a verdadero o falso, se deja así nomás, disabled. Entonces ahí el formulario se inicia deshabilitado. Entonces ya no puedo modificarle el monto que está ahí. En otro caso, ¿cierto? El monto se habilita y lo puedo editar y escribir lo que quiera el monto en pesos. Bien, ahí buena la observación porque al final podía escribir una cantidad de litros y después cambiar el monto. Ya, nos quedaría solamente la validación para terminar toda la parte del frontend. Validación de campos. Ya.
como les decía, de cierto modo ya están validadas algunas cosas, como por ejemplo que elija el octanaje, que elija el tipo de carga. Lo único que me faltaría acá, ¿cierto? Es que eh, el rango, el rango del monto, esto que está acá. Me dice que ese monto tiene que estar entre 1.000 y 10.000 pesos, ¿cierto? Con valores de 1.000 en 1.000. Pero, claro, en cierto rigor, en algún momento ahí nos va a fallar porque si los precios valen 700, 750, ahí va a ser muy estricto en el cálculo. No nos va a dejar ingresar un rango estimado, ¿cierto?, de litros. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si coloco 2 litros sería 1.600 y me está pidiendo múltiplos de 1.000. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el rango entre 1.000 hasta 10.000 y vamos a dejar ahí comentado, ¿cierto?, el del múltiplo. ¿Ya? Para que lo podamos probar de las dos formas. Entonces, lo que interesa acá solamente validar, al fin y al cabo, es estos dos campos. ¿Sí? Que la benzina en litro no esté vacío, ¿sí? Y que el monto en pesos tampoco esté, o sea, que tenga un rango entre 1.000 y 10.000 pesos. ¿Ya? Pero hay una observación acá. Cuando yo cargo en litros, tengo que validar los dos. Pero cuando cargo en pesos, solamente tengo que validar uno. ¿Sí? Ahí sería un gran error, ¿cierto? Dejar el JavaScript para los dos, porque después, aunque el otro campo, ¿cierto?, no aparezca visible, igual está en el formulario escrito, igual existe. Yo le estoy quitando la visibilidad nomás. Pero en el código pues, es que existe igual, por lo tanto, si yo dejo marcado acá pesos, por ejemplo, y le doy realizar carga, aunque no aparezca acá la cantidad de litros, igual me la va a exigir en el JavaScript. ¿Sí? Entonces, claro, va a funcionar en la primera. Litros están los dos. Ya, tienen que estar ahí con valores para poder hacer la carga. Pero acá no, acá es uno solo. El litro no interesa acá. Entonces lo primero que debo de hacer es preguntar cuál forma de carga seleccionó para poder validar los campos siguientes. Ahí estaría la complejidad de la validación. Ya, entonces fíjese que estamos haciendo una validación un poco más compleja de lo que hemos hecho siempre, que es el if else. Aquí van a estar anidados, ¿sí? Que sería una forma un poco más complejo. Donde tengo que preguntar cuál es la selección que hice primero de la forma de carga, que sería RB4. 1, 2, 3, RB4. Entonces, document.getElementById rb4.checked. Vamos a hacer la estructura acá. Else if. Podría incluso elegir directamente el else. Si no marcó la 1, entonces está marcada en la 2. ¿Ya? Pero la vamos a hacer estricta por si hay más opciones. Si aparecen más opciones por ahí. rb5.checked. Entonces esta va a ser la forma de pago litros, donde tengo que validar los dos. Y la otra es pesos, donde solamente tengo que validar los pesos. Entonces, partamos acá. Benzina. Aquí va a estar la parte de anidado. Un if adentro de un if. Ya, si la persona marcó la primera opción, entonces voy a preguntar que ingrese un valor ahí. Entonces voy a recuperar acá var, sería litros, document punto getElement by id n1 punto value, y el otro es pesos o dinero, que nos da n2. Ya, entonces quiero que la persona ingrese algo. Litros.length igual a 0. Si dejo el campo vacío en los litros. O, recuerda que ahí puede ser uno solo o doble, da igual.
o los litros es menor a cero. Recordemos que acá escribimos los errores. ¿Sí? Un error sería que escribiera nada, dejé vacío. ¿Sí? Un error sería que escribiera un valor negativo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más sería error? O test que ingrese espacios, por ejemplo. Puro espacio y lo va a considerar igual porque el carácter del espacio es un porcentaje 20. Entonces va a ser un cálculo después matemático con porcentaje 20 y se va a caer la aplicación. Cualquiera de esas cosas que ocurran, error. No tenemos un máximo acá, no aparecen los requerimientos. Obviamente que en la parte lógica debería haber un máximo de litros de carga, pues no creo que sea algo sin límite, pero no aparece nada. Ya. Pero sí, algo más grave es escribir una carga negativa, menos 1 o 0. Ya. Si la cosa es menor o igual a 0, ahí está el error. Entonces, alerta, ingrese un número válido para los litros de benzina. Return false y un focus. No, porque en el formulario tenemos el number, ¿sí? Y si quieren hacerlo con JavaScript, sería o is none, is not a number, si lo que yo ingresé no es un número, y le paso la variable litros. Aquí me faltó la variable litros. Ahí. Y esto cierra acá. Ahí están todos para un número. Que quede vacío, litros.length, o sea que el largo de la cadena sea 0. Entonces le paso una cadena, va a contar cuántos caracteres hay. Si es 0, quiere decir que ingresó nada. Pero el usuario puede escribir espacios. Ahí está validado. Que no ingrese ningún espacio. Que no ingrese letras, a pesar que ya está en el formulario como number. Y que ingrese un número, ¿cierto?, igual o menor a 0. Cualquiera de esas cosas que ocurra, ingreso un número válido para los litros de benzina, retorno un falso y hago un focus donde está el error. Alumbro entonces el error. Bien. Probemos ese primero. Ese sí que va acá en el onSubmit. ¿Sí? OnSubmit. Va. Control espacio. Control espacio. Validación. No. Se llama validación campus. Return. Validación campus. Entonces, ¿está bien esto acá? Sí. No me mostró acá debería mostrarme automáticamente el nombre de las funciones que tengo. Puede que sea por la actualización del NetBeans del código que estoy haciendo. Entonces, onSubmit, return, validación campus. Fijarme que esté bien escrito. Validación campus. Voy a copiar mejor. Ahí. Y veamos, estaría funcionando la primera solamente. Ahí está, es un número válido para litros de benzina. No me deja ingresar letras, ¿sí? Porque está bloqueado, está como number. Si ingreso -1, ingreso un número válido para litros de benzina. Fíjese que abajo me saltó un error ahí, tengo que controlarlo. Cuando yo ingrese acá el número, antes de que haga el cálculo, tendría que validar que no fuese negativo. Esta es la otra validación. Ahí lo reparamos eso. Si ingreso 0, lo mismo. Si ingreso 2, ahí pasa. Dice que arriba está pasando. Bien.
Entonces nos quedaría el siguiente campo, que sería n, no, perdón, dinero. Dinero. Entonces, dinero, punto length igual 0, o otra cosa, que no haya espacio. Básicamente las mismas validaciones. Dinero, o coloquemos listening también. Dinero, o dinero menor a 1000, o dinero mayor a 10.000. Ya, si quisiera entonces colocar ¿cómo se llama esto? Los múltiplos, sería dinero porcentaje 1000, ¿sí? Distinto de 0. Iván, cuéntame. Iván, ¿y hace una pregunta? Entonces, lo mismo con el dinero, ¿sí? El tema de... Ah, estaba probando las funcionalidades, sí. Si quieres hacer una pregunta y sin interrumpir con el audio, ahí hay una manito donde avisa que alguien tiene una duda y hacemos una pausa. Ya. Entonces, estoy variando el dinero. Prácticamente lo mismo que está arriba, ¿cierto? Que no quede vacío eso, que no haya espacio, que sea un número, o que sea, que sea mayor a o igual a 1000. Recuerden que acá van los errores. Y que sea menor o igual a 10.000. Colocamos lo contrario acá. Y este es el residuo, ¿cierto? O sea, si yo lo que estoy cargando lo divido por 10, el resto me debería ser 0 para que sea múltiplo de 1000. O sea, si tengo 5000, lo divido por 1000, eso me da 5. 5 por 1000 es 5000. 5000 menos 5000, resto 0. Así puedo determinar si un número es múltiplo de algo. Aquí estoy diciendo que sea distinto. Entonces, obviamente si divido 2500 por 1000, me va a dar un resto de 0,5. Entonces no igual a 0, error. Pero como les dije que esa condición nos podría limitar el ingreso de los montos, ¿sí? Va a ser demasiado estricto. Así que lo vamos a dejar comentado acá para que sepan cómo implementar el resto si es que aparece en algo por ahí. El símbolo es porcentaje, no es división, es resto de la división, lo que me sobra de la división. ¿Sí? Si lo que me sobra es 0 es porque la división fue exacta. Ya, entonces, aquí lo mismo, esto que está acá con error. Ingreso un número válido para el monto. Retornamos falso y hacemos focus en el 2. Ya. Pero estamos haciendo una validación por ser estrictos, porque en esa opción nosotros no vamos a meter mano ahí. Se va a calcular sola. ¿Sí? O sea, en ningún caso podría quedar vacío ahí. O sea, voy a cargar 20 litros, me dice que son 16.000 pesos. ¿Sí? Tenemos que arreglar eso
que no me dé el negativo. ¿Sí? Fíjese que ahí, de hecho, me está alegando ya por los litros, entonces estoy obligado ahí a reparar. Pero de todas formas está la validación, ¿cierto?, del monto. El último bloque, si no, quiere decir que el usuario marcó pesos. Marcó pesos, por lo tanto tendría que estar solamente esta validación. Ahí, el dinero. Cualquiera de esas cosas que ocurra, error. Entonces, supongamos que ingreso acá menos 1000. Ingreso un número válido para el monto. Ingresemos 50.000 pesos. Ingreso un número válido para el monto. Ingresemos 5000. Y ahí pasaría. Ya, reparemos este error que nos está dando ahí. Cuando ingreso menos 1, que no hago el cálculo. Entonces, ¿dónde se está haciendo eso? Acá. Monto encina. ¿Ahí dónde cierra esta? Ah, más acá. Ahí. Cálculo monto de encina. El monto lo hace, o sea, el cálculo lo hace sí o sí. ¿Qué condición le colocarían ustedes para que no hiciera el cálculo cuando ingresa un número negativo? Los escucho. ¿Qué se le ocurre? Fíjense el error que está dando. Yo elijo acá, ¿cierto? En litros y coloco menos 1 y me hace el cálculo acá. No, no quiero que haga ese cálculo. Que muestre cualquier cosa, un 0, pero menos que haga el cálculo. Ahí está el código. Cálculo monto de encina. Fíjese que acá lo hace sí o sí. ¿Cuándo debería hacer esta operación, muchachos? Janito, cuéntame. Ya, exactamente. O sea, hay que validar acá. Hay que validar que si el precio del litro, ¿cierto? Perdón, la cantidad de litros que recuperamos es mayor a cero, que haga el cálculo. Sí, algo así. Vamos a condicionar. Si la cantidad de litros es mayor a cero, entonces que haga el cálculo. Y que imprima entonces el monto. Si no, que lo deje vacío. O que coloque un cero. O sea, vacío mejor. Ahí estaría condicionando. Si la cantidad de litros que ingresé es mayor a cero, entonces hago un cálculo. Si no, no puedo hacer cálculos con valores negativos.
Veamos si funciona. Menos 2 no hace cálculo. Ingreso 2 hace cálculo. Con 1 también. Con 0 tampoco. Estaría entonces válido. Está funcionando el JavaScript. Bien. Estaríamos listos con el front-end. Todo lo que se ejecuta por el lado del cliente. ¿Sí? Todo lo que sea JavaScript está entonces funcionando. ¿Qué nos falta ahora? Por el lado del servidor. Hacemos clic derecho, PHP file, y creamos un PHP, un recibe datos. ¿Qué es lo que tenemos que recibir acá? Bueno, nos piden ahí un voucher, ¿cierto? Que reciba todos los datos. En este caso sería el tipo de benzina, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Litros, carga, monto y pesos. O sea, la cantidad de litros y el monto. Ya partamos con el tipo de benzina. Aquí los radios, ¿cierto? Se llaman igual, octanos. Ese es el nombre. Y va a recibir uno de estos valores. ¿Ya? Entonces me voy acá al PHP y defino una variable. Recordemos que la variable se coloca un signo peso. Después hemos estado trabajando con el post. El post es la variable de envío desde el formulario. Entonces acá en el formulario voy a colocar método de envío por post. O sea que los pase por la URL pero oculto. ¿A quién se los va a pasar? Al recibe, tiene que ser el mismo nombre con la extensión .php. Entonces estoy recibiendo del formulario uno que se llama octanos. El mismo nombre, tal cual como está escrito ahí. Octanos. Ya, entonces a partir de eso, ese valor que me va a pasar, que va a ser el valor OCT1, octano 1, 2 o 3, yo saco el nombre de la benzina y saco el precio. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso con un puede ser con un switch, un según qué cosa, según tipo benzina. ¿Cuál es el primer caso? Que valga 1. Voy a hacer la estructura primero. Caso 2, que valga 2. Caso 3, que valga 3. Y default. Hay un punto y coma, perdón, equivoqué. Default. Entonces, si vale 1, el precio es 800. Y el nombre de la benzina, vamos a colocar ahí 97 octanos. Ese es el quiebre del bloque. Ya, los otros case, ¿cierto? Llevan lo mismo, pero cambiamos los valores. Nunca hagan variables distintas. Precio 1, precio 2, no. La misma variable va a ir cambiando de valor. ¿Sí? Eso es lo que les corregía, ¿cierto? En ejercicios anteriores desde la programación básica. Colocaban precio 1, precio 2, precio 3 y después a cuál va a llamar. Va a tener que hacer un bloque para cada uno. Ahí está. Entonces después cuando yo llame a precio y a nombre benzina, n benzina, me va a traer el valor que tenga, en el que exista. Solamente se ejecuta un bloque de código.
¿sí? Entonces si llamo después a precio y bencina me va a traer el que se haya ejecutado, el que haya sido verdad. Yo tengo esa información, tengo el precio, tengo el nombre de la bencina, ¿qué más recibo? La forma carga, ¿sí? Tengo dos valores. Entonces me voy al recibe, coloco lo mismo acá, forma carga, me lo va a dar un radio que se llama F carga. Entonces coloco el if, no, perdón, un switch acá también. Switch, los dos con switch. Más simple que el if else. Según la variable F carga. Según la variable F carga. Tengo un case que puede decir FC1 o FC2. FC1, dos puntos, hago el quiebre. El caso 2, que sea FC2, dos puntos y hago el quiebre. Y default. Me faltó llenar el default de arriba. Es un manejo de excepción. ¿Qué pasa si pasamos directamente al recibe? Entonces, ¿qué va a pasar con la variable precio? Queda en cero. ¿Y qué va a pasar con la variable nombre bencina? Queda vacío. ¿Ya? Son manejos de excepción en caso de que no se ejecute ninguno. Pero como estaba validado, no debía ocurrir nunca. ¿Ya? Pero en caso de algo, hay cierta validación acá. Entonces, la forma de carga, si es la 1, ¿cierto? Está cargando con litros. Entonces, voy a recibir ahí en litros. Y ese campo se llama litros. Y voy a recibir el monto. Y ese campo se llama monto también, le puse monto. Tengo litros, tengo monto. ¿Qué puedo calcular acá con esa parte? Me parece que nada, de verdad. No hago ningún cálculo ahí. Yo tengo los litros y tengo el monto a pagar. Acá tengo que hacer un cálculo. En FC2, ¿cierto? Que sería la forma... voy a ver el formulario acá. En pesos. Recibo solamente pesos acá. Entonces, recibo monto igual a post monto. Y aquí hago un cálculo, que serían los litros. Litros sería igual al monto dividido por la variable que me está dando acá, el precio. Precio. Esa variable la saqué de arriba, ¿sí? De lo que se generó arriba. Y finalmente mostramos los datos por pantalla. Entonces, vamos a mostrar tipo de bencina. Print tipo de bencina punto y llamo a la variable nombre de bencina. Print. Voy a imprimir una etiqueta de HTML, un break, perdón, un BR. Print. ¿Qué más coloco? El precio. Precio por litro. Concateno con el punto y llamo a la variable precio. Nuevamente un BR.
print, muestra el nombre de la benzina, muestra el precio por litro, muestro litros cargados sería litros. Nuevamente un BR y monto total a pagar, que sería monto. Estaríamos entonces. Nombre de la benzina. Fíjese que ahí me destaca, ¿cierto?, el nombre que va a adquirir de cualquier bloque que se ejecute. El precio unitario, la cantidad de litros que cargué, ya sea la que ingresé o la que se calculó, y el monto que debo pagar. Creo que estaríamos listos ahí. Verifiquemos. Entonces, carga en litros. Coloquemos 10 litros, 8000, ¿cierto? Debería mostrarme todo este detalle acá. Tipo benzina 97, precio unitario, litros cargados, me falta el monto. Fíjense, cuando dice variable indefinida, quiere decir que ese valor de la variable monto no lo está recuperando por alguna razón. Y me dice la línea donde ocurre ese error, línea 31 del recibe. O sea, acá, monto. Veamos por qué no lo recibe ahí. Está bien escrito el nombre, monto, monto, está bien. Voy a probar la otra opción. En pesos. Ahí está bien. 97 octanos, precio unitario 800, litros cargados 625, monto a pagar 6.000, 5.000, perdón. Acá donde falla. 10 litros. Ya, creo que me está fallando por el atributo disable. Disable, vamos a cambiarlo acá por read only. Solo lectura. Me parece que donde le coloqué el disable, ¿cierto? No lo estaría considerando al momento de recoger los valores. Ya, cambiémoslo acá, donde hemos puesto disable, read only. Solo lectura significa read only, pero no lo deshabilita en el formulario. Sigue dando problema con el monto. Como que no estuviese recogiendo el monto del formulario, solamente en esa opción. La otra funciona. No hace el cálculo bien. Es solo una variable. Vamos a actualizar acá. De hecho, ahí yo cliqueo, ¿cierto? Hago focus en el peso, no me deja escribir. Ahí sí. Faltaba actualizarnos acá. Lo había devuelto en el navegador, pero no le di el refresh al código. Ahí sí. Le cambié el atributo de disabled por read only. ¿Sí? Lo que pasa es que el disabled estaba, claro, lo deshabilita del formulario. Sigue apareciendo visualmente, pero lo deshabilita. Por lo tanto, al momento de recoger ese valor en el PHP, ¿verdad? Detecta ahí que no existe ese input, por lo tanto no traspasa nada. Por eso se estaba cayendo en la línea 31 acá, en esta línea. ¿Sí? Entonces le cambié de deshabilitado a solo lectura con el atributo read only.
¿sí? Entonces el JavaScript hace el juego de cambiar el read only de verdadero a falso en las opciones que estoy implementando. ¿Sí? Y ahí terminaríamos entonces la parte del backend, o sea, lo que se ejecuta en el lado del servidor, que sería este PHP. En resumen, la prueba tiene entonces lo más fácil que el formulario HTML. Ustedes pueden llevar ahí los códigos que quieran, ahí les voy a subir esta pauta. Armar ese formulario es lo más simple, las etiquetas son las mismas, ahí no varía nada, no hay lógica de programación, ahí no estamos programando, estamos escribiendo etiquetas nomás. Ya lo de JavaScript, ¿cierto? Ahí hay programación, ahí hay lógica. ¿Sí? Hicimos entonces las distintas formas que puede presentarse en una situación de requerimiento. ¿Sí? Primero, reforzar el tema de la visibilidad. Después hicimos un cálculo en JavaScript. ¿Sí? Apenas yo ingrese algo, ¿cierto? Se calcule el resultado. Y lo otro son validaciones con if anidados. De acuerdo a algo, es lo que voy a validar después. ¿Sí? Ahí aparecen todas las validaciones posibles, campos vacíos, los espacios, ¿cierto? Si no es un número, menor, mayor, etcétera. Y finalmente el PHP, ¿cierto? Que es el que se ejecuta por el lado del servidor, el que recibe los datos, ¿sí? Y muestra por pantalla el resultado. ¿Sí? Bueno, en la de mañana no quiere decir que en JavaScript vaya a aparecer uno de cada uno. ¿Sí? Puede ser dos o uno o una mezcla ahí que esté implementado, pero es esto lo que hemos visto y lo que se podría evaluar, ¿sí? Las evaluaciones de campos vacíos, algún cálculo y la visibilidad. ¿Ya? Entonces pueden utilizar mañana los mismos apuntes, ¿cierto? O las otras pautas. Recuerden que hay 10 ejercicios resueltos ahí. ¿Sí? A veces que por lo menos 8 tienen pauta, ¿sí? Los otros eran propuestos. Así que eso va a ser lo de mañana. ¿Se entiende, muchachos? Está muy complejo. Comenten ustedes. Sí, pueden llevar todos los códigos que quieran. Sí, va a quedar grabado. Ya bueno, quedamos en eso entonces. Recuerden que mañana la prueba la adelantamos, ¿sí? Lo conversé con, como les comentaba al principio, con jefe de carrera, su jefe de carrera, Sebastián, y ustedes como terminan a las 12, eh, bueno, dentro del contexto si pueden asistir, también hay flexibilidad y no va a haber tampoco problema en recuperar después o hacer algo, pero lo ideal, ¿cierto? Es que puedan ir a dar esa prueba a las 2:15, ¿sí? Como si se hiciera a las 4 y de ahí tener 2 horas para resolverla. ¿Sí? Entonces mañana partiríamos a esa hora. Si alguien tiene un problema y no pudo llegar por alguna contingencia, me manda un correo y le habilitamos el enlace online, ¿cierto? Por el aula para que la desarrolle en el mismo horario que se va a hacer presencial. Eso es lo que habíamos dicho al principio. Lo voy a avisar por mensaje texto y por el aula virtual. Ya, pero igual si pueden comentarlo entre ustedes, algún grupo, WhatsApp, no sé, que partiríamos a esa hora, ¿ya? Para no esperar las 2:30 y después van a tener 1 hora y media solamente para hacerlo, menos de 1 hora y media porque ya a las 4 hay que estar fuera, ¿sí? Así que, ¿cómo es, Iván? No entendí si era una pregunta o una afirmación. ¿No se puede asegurar que todos terminen a las 2:15? El video sí lo podemos usar en la prueba también. Eh, Añadir en prueba de sistemas operativos.
Bueno, de todas formas, lo ideal es partir esa hora 12:15, pues si ustedes llegan un poco más tarde, ahí les doy el tiempo que se desfase, ¿sí? Hasta donde podamos. Recuerden que ahí también estamos evaluando la contingencia, o sea, si mañana vemos a esa hora a las 12 que está todo complicado, bueno, se van a sus casas y se las dejo habilitadas para online, ¿ya? Pero tenemos el siguiente plan. Lo ideal entonces es hacer la hora, partir a las 2:15 y darles 2 horas ahí para hacer esa prueba presencial. Ya, ¿cuáles son las contingencias que pueden ocurrir? Que lleguen más tarde porque tienen otra prueba. Ya, entonces les doy más tiempo a los que lleguen más tarde de la otra prueba. La otra contingencia es que por ese motivo alguno de ustedes no pudo llegar por el transporte. Me avisa por correo y lo habilitamos online esa prueba. Otra contingencia, la peor de los escenarios, que mañana no se puede hacer la prueba porque hay desórdenes afuera, entonces suspendemos todo y le habilito la prueba para que la hagan online en la tarde, a todos. ¿Sí? Vamos a tener esos tres planes ahí de contingencia, pero el primero, el ideal es partir a las 2:15 presencial allá. ¿Sí? De acuerdo a lo que vaya ocurriendo, ahí vamos haciendo correr los planes de contingencia. ¿Sí? Entonces ahí yo mañana estoy a las 9 en el CISA de otro ramo, así que ahí me pueden ubicar por la sala segundo piso, voy a estar donde mismo, ¿ya? Para irles comentando qué es lo que pasa. Pero de primera instancia es la idea. ¿Sí? Si no se puede, vamos haciendo correr entonces las contingencias. ¿Ya? Esperemos que se pueda hacer medianamente normal todo. ¿Ya? Y si no, aplicamos los planes uno, 2 o 3. ¿No, chicos? Ya pues, yo en un rato más ahí termino bueno, el video se genera, se graba y lo publico en el aula, en el link. Abajo de la clase aparece el video y el código. Nada, para que puedan repasarlo ahí en la tarde. Ya pues, nos vemos mañana, que estén bien, cuídense. Chao, chao.